al señor Germán Monroy, exdirector ejecutivo de la Oficina de Comercio de Puerto Rico en República Dominicana. Germán, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Gracias por invitarme. El placer es nuestro, Germán. La situación de Puerto Rico en este momento, el día de hoy se espera, según los medios de comunicación de la isla, la renuncia en cualquier momento, dicen los canales de noticias y los periódicos, que llegue la renuncia de Rosselló y que se dirija al país. Afuera de la fortaleza de gobierno hay una multitud de personas pidiéndole su renuncia al gobernador. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como cuestión de hecho, sí existe una protesta. Llevamos más de 10 días de protestas consistentes y multitudinarias. Y valga la redundancia, multisectoriales, no son temas políticos. Esto ha sido algo bien interesante porque quien está protestando es el pueblo per se, un pueblo en conjunto. No es típicamente la oposición quien siempre protesta. Entonces, ¿por qué surge esto? Bueno, como todo gobierno siempre tiene oposición y nada es perfecto, y bueno, por eso existen programas como este, ¿verdad? Porque siempre tenemos temas de debate, de posiciones, etcétera. Sin embargo, en Puerto Rico la gota que colmó la copa fue la divulgación de un chat en una aplicación de Telegram, que es una aplicación como el WhatsApp, ¿no? Muy conocida, que se utiliza particularmente para que sea muy confidencial, ¿no? Pero hubo un leak, como dicen en inglés, se divulgó, y ahí salió a relucir la verdadera cara del componente de alto nivel gubernamental encabezado por el administrador del chat, el gobernador Ricardo Rosselló. Dentro de ese chat estaba colmado 889 páginas que salieron a relucir de un periodo de diciembre-enero, o sea, falta información. O sea, que hablaban pero en mucho ese periodo pues se le habló básicamente se le dijo prostituta a la alcaldesa de San Juan. Se habló o sea, denigrando a la comunidad LGBT. Hablando de Ricky Martin, por ejemplo, una figura tan querida que sabemos que representa la LGBT. Pero peor aún, se laceró la dignidad del pueblo y la confianza cuando se mofaron, por ejemplo, de la cantidad de los muertos por el huracán María. Cuando se habló de por qué no darle los cadáveres a los buitres para salir porque hay una crisis en el Instituto de Ciencias Forenses. Y dentro del chat, es la parte que es ya entrando un poco en el tema penal, habían miembros que tuvieron acceso privilegiado a información privilegiada, valga la redundancia, para poder obtener contratos para clientes. Entonces ahí es que entra el elemento de corrupción. En la corrupción tienes un personaje que si bien es cierto que no tiene ni un solo contrato con el gobierno, pero sus clientes directos tienen sobre $1 billón, o sea, $1.000 millones en contratos con el gobierno. Sus clientes directos. Directos, en este caso la figura de Elías Sánchez, que es una persona que tengo entendido que es hasta compadre del gobernador, son amigos de toda la vida. Fue la persona que el gobernador nombró para presidir el comité de transición de gobierno cuando entró al poder. Obviamente advino en conocimiento de todas y cada una de las contrataciones del Estado. Posteriormente fue la persona encargada de representar al gobierno ante la Junta de Control Fiscal, que creo que es un tema que si ya no tienen conocimiento, fue impuesto por el Congreso de Estados Unidos. Sí. Y una vez sale de todas esas posiciones, pues se convierte en el perfecto cabildero. Tiene el control de todo y antes se sospechaba. El chat sacó a relucir que en efecto tenía control directo e intervenía directamente en temas de política pública. Y desde la óptica, Germán, del procedimiento, hablemos un poco vamos a suponer, un ejercicio mental rápido, que el gobernador no renuncia. Supongamos que él se mantiene en su posición y que hay que agotar todo el proceso de juicio político que tanto se ha anunciado. ¿Tú podrías ilustrarnos un poco cómo funcionaría eso? Claro. Y cuál sería el tiempo en el que se estima que se llegaría a una conclusión de ese proceso? Bueno, vamos en el caso hipotético de que no renuncia. Es poco probable, y lo que ha sucedido en las últimas horas pues lo abundaremos en breve. Comenzaría, lo que se llama un proceso de residenciamiento. Eso lo contempla la Constitución, es el caso, el impeachment en el caso de Estados Unidos. Sabe que en un momento dado se trató contra Clinton, ¿se acuerdan? En aquella época. En este caso, el proceso de residenciamiento tiene que, por virtud de ley, comenzar en la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados de República Dominicana. Esos son los que básicamente acusan, por usar esa palabra. No tiene que haber una comisión de delito per se, meramente una imputación. Y es entonces los jueces vendrían siendo el Senado.
O sea, la Cámara de Diputados y Representantes presenta la acusación, usando, mal usado el término, pero en realidad no es una acusación, y el Senado pues es el juzgador. Ahora bien, para que se dé la acusación hay una serie de elementos que tiene que haber, que haya comisión de, no necesariamente de delitos, pero que pudieran ser delitos y que conlleven el tema de depravación. O sea, faltas éticas. Faltas éticas y obviamente elementos que puedan ser delitos tanto graves como menos graves. ¿Qué hizo? En los primeros días jamás se pensaba que iba a llegar a la envergadura que ha llegado todo este lío, ¿no? Y el presidente de la Cámara fue muy cauteloso, obviamente su aliado político, muy cauteloso en ver hasta dónde llegó y fue muy medido y dijo, bueno, pues vamos a asignar una comisión de 3 juristas que van a rendirnos un informe y de ese informe tomaremos una determinación en su debido momento. El informe salió hoy. Y en el informe, originalmente se especuló de muchísimos delitos, pero se habló, finalmente los delitos, pues, o las posibilidades de delitos se redujo a malversación de fondos públicos, porque estás utilizando tiempo laborable del Estado, estás utilizando recursos del Estado para hacer maquinaciones con el fin eventual de beneficiarse, por no decir de privar de fondos públicos al pueblo, ¿no? Y pues se dan los elementos para un posible residenciamiento. Eso salió hoy, eso está calientito. ¿Qué pasa? Eso no lleva ni 3 horas circulando. Ahora bien, el caucus se fue citado, el caucus entiéndase del partido dentro de la Cámara de Representantes, para que se reúnan y tomen una determinación. ¿Qué sucede? Cuando el presidente de la Cámara de Representantes habló hace ya cerca de una semana, las circunstancias no eran hoy. La vida de Puerto Rico cambió desde el 22 de julio, tras el famoso paro nacional, una manifestación que tuvo sobre excedió por mucho, pero vamos a ser conservadores, 500,000 de personas, de todas las ideologías. Ahí no había, sí había gente de la oposición, pero ahí no había ni una bandera política. Nada, eso fue participación ciudadana. ¿Quiénes hacen la convocatoria? Obviamente los líderes, como siempre, del pueblo, pero la clase artística tuvo mucho que ver. Sí, jugó un papel muy importante. Tienes aquí un elemento, una persona como Bad Bunny, que señor, se han escuchado sus canciones, no existe persona más mal hablada que Bad Bunny. Con más mal mensaje. Claro está, pero el tema es que Bad Bunny... Quizá el que menos pudiera criticar la mala palabra del gobernador en el chat. Él lo dijo, y él fue muy claro y dijo, yo soy el primer mal hablado. Pero yo jamás insulto. No soy el gobernador. No soy ni el gobernador, ni fui electo por el pueblo, ni depositaron la confianza en mí. Ni segundo, estoy insultando a la clase pobre, ni estoy insultando a los LGBT, ni estoy insultando a los muertos, de la memoria de los muertos. Ni tengo un compromiso con la sociedad. Nos quedamos en el proceso de quién va a sustituir al gobernador. Sí. Existe la Constitución. La Constitución de Puerto Rico tiene un orden sucesoral, llamémosle, de quién va a sustituir al gobernador en caso de fallecimiento, de dimisión, renuncia o residenciamiento, que es una cosa que primera vez que ocurre en Puerto Rico desde la Constitución, que fue en 1952. ¿Qué pasa? El orden es, a falta de gobernador, próximo es secretario de Estado. Es un equivalente aquí como decir el canciller. A falta de entonces, claro, el gobernador, el secretario de Estado es una de las personas que está en el chat. O sea, que y entonces el secretario de Estado de repente renuncia. Uno que sabe un poco de estrategia, sabe que eso fue una medida muy, muy calculada, ¿verdad? Porque al no haber secretario de Estado... ¿Es un vacío? Deja un vacío. Y entonces, ¿cuál es el próximo en la cadena de comando? Para fines de suceder al gobernador, el secretario de Justicia, en este caso secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Con Vázquez. la que él tiene el lío también. Bueno, él no tiene ningún lío per se, pero la secretaria de Justicia vive a tiros con el presidente del Senado. Exacto, son entonces, yo creo que el presidente del Senado, primero se cuelga de un puente antes de permitir que sea la presidencia. Eso es lo que se rumora, y no creo que es un rumor, los medios han evidenciado la guerra abierta que tienen ellos. Entonces, y ahora que lo pero escúchame, para no dejar ese vacío ahí. Termino eso. Sí, entonces sustituyeron a esa persona. No, ahí vamos. Al día de hoy, a esta hora, la Secretaría de Estado está vacante. Entonces, al día de hoy, si él renuncia, le va a tocar entonces a Wanda. El radio pasillo, como decimos, es que ella entraría para estar un término en lo que se busca un secretario de Estado por consenso.
porque ahora es que hay que buscar consenso, hermano, porque ya el pueblo dijo, no, ya se acabó de despacharse con la cuchara grande, vamos a resolver esto, tú sabes, de conformidad. Y si ella sale, pues entonces entraría ese secretario de Estado de consenso, una vez sea aprobado por la Cámara y Senado, porque tiene que ser ratificado, por el Senado en este caso, tiene que ser ratificado, porque si no es un interino tampoco puede. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Hoy día 24 de julio, la Cámara y el Senado están en receso legislativo. O sea, que entraría lo que llaman un nombramiento de receso, que tendría que ser ratificado posteriormente. O sea, hay muchas implicaciones. Pero una vez ratificado, ya para ir a o sea, pasó todo este evento, lo sustituye la secretaria, ¿verdad? Sí. Entonces, después de eso, tiene que darse un tiempo para ir a elecciones o para elegir un nuevo gobernador, o se queda ella por el tiempo que le quedaba a este gobernador. La Constitución impone que se quedaría esa persona que entra hasta la próxima elección. Bien. Entonces, eso abre otro asunto. El gobernador presentó ya su renuncia a la reelección, de primer paso, y segundo, a la presidencia del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que representa el gobernador y está en el poder actualmente. Ahora la presidencia la acaba de asumir el presidente de la Cámara, del Senado, Tomás Rivera Chat. Es el presidente del Senado, del partido, típicamente por default, como decimos en inglés, entraría como candidato a la gobernación, pero eso no es automático. O sea, se puede dar un proceso en donde ellos elijan por primarias o por designación de asamblea, pues que quien sea el candidato. Y aún en lo relativo al gobernador Rosselló, separando ya las responsabilidades, es decir, está la responsabilidad política, que se va a debatir frente al Poder Legislativo, pero vamos a decir que él renuncia y ya el juicio político va más o menos careciendo de objeto. ¿Se continuarían contra él ahora con el informe el juicio criminal? Pues hay base, pudiera haber base para ello, pero es un tema de debate por múltiples razones, el tema de inmunidad, aunque la inmunidad ya es un tema mucho más, porque si hay comisión de delitos federales, pues entran otras implicaciones. La contestación es que yo no creo que se quede ahí, yo creo que seguirían buscando pues por el tema del tema de los fondos federales mayormente, sí. Porque lo que está aquí en objeto en juego es Puerto Rico. El gobierno actual lo que promulga es el tema de que seamos el próximo estado de la nación, ¿no? Un estado 51. ¿Qué sucede? El estatus político actual, bueno o malo, porque no entremos en eso, porque necesitaremos 3 programas para ello. Te da derecho a acceder a los fondos federales, FEMA, la Federal Emergency Management Administration, son los fondos federales de desastre. Y no solo eso, nos dieron fondos, más ahora asignaron unos fondos que son de los que llaman CDBG-DR, que son Disaster Recovery. Son billones de dólares. Eso es lo que tanto Trump habla, que nos dio 92 billones. No son 92, son mucho menos, pero sí dio muchísimo dinero. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber falta de transparencia en el gobierno, haber estas acusaciones de corrupción, de mal manejo de fondos, ¿qué van a hacer? Donald Trump, que es lo que necesita es... en Puerto Rico decimos que prende de medio maniguetazo. Lo que necesitaba era el empujoncito para decirnos, bueno, y se está hablando hoy de poner un SAR, una persona que se encargue de manejar entonces los fondos, como una sindicatura adicional a las 2 que tenemos. Tenemos una de quiebra y tenemos la de la Junta de Control Fiscal. Bueno, una pregunta específicamente en el panorama político. El partido oficialista, ¿qué tan fácil le queda a sus autoridades, a sus figuras, deslindarse de los hechos del señor Ricardo Rosselló? ¿Y qué tan fácil es para la oposición política entonces alimentarse, endosar el apoyo que ha tenido, obviamente, esa acogida, esa invitación a la protesta, a la militancia en la calle, aunque no esté disfrazada de partidos, aunque no tenga bandera de partidos, pero qué tan fácil es para ellos hoy alimentarse de eso? Bueno, definitivamente el panorama hoy es mucho más alentador para la oposición que hace 5 meses atrás, etcétera. Ahora, es un tema que hay que tratar con mucha cautela, porque el pueblo está en una actitud mental, porque se ha sentido tan defraudado. Máxime cuando el propio Chat hace declaraciones de que somos tan buenos que cogemos de bobo con P, hasta los mismos nuestros. Entonces el pueblo dice, nos van a seguir engañando. ¿Qué sucede? La oposición tiene que ser muy cautelosa, que no se vea esto como un oportunismo político. Y sí, se le hace un camino más fácil. Yo no veo una reelección del partido en el poder, pero hay que ser muy cauteloso porque el ambiente está demasiado caldeado como para tomar una determinación de decir, no, ya esto no tiene chance. Y una más corta, ¿en qué aplicación le sugiere a al próximo gobernador chatear? No sé, un curso de señales de humo.
Mira, y brevemente, muy breve, porque ya tenemos casi que ir a la pausa. El panorama en Puerto Rico, siempre nosotros hemos destacado aquí como antes dominicanos iban a Puerto Rico, migraban a quedarse porque era un país próspero. Ahora se da lo contrario y tú eres una muestra de ello. Viniste aquí, estuviste un tiempo trabajando como parte de tu gobierno, pero te quedaste aquí porque entiendes que hay mejores condiciones posiblemente para vivir. ¿Qué es lo que le espera a Puerto Rico? El panorama, ¿cómo tú lo ves a futuro, dándose estas circunstancias que tenemos actualmente, donde muchos profesionales han migrado y se dice que Puerto Rico prácticamente se ha ido la mano de obra y han tenido que asumir mano de obra extranjera porque todos los que eran del lugar, la mayoría ha migrado buscando mejoría de vida en Estados Unidos y otros países del área? Bueno, primero que quiero hacer la aclaración. Yo me casé hace 15 años en este país. Mis hijas son ¿Como una dominicana? Como una dominicana de madre puertorriqueña. Soy radicado soy serie 23 por adopción. Entonces, y yo la razón por la que me quedo, porque ya tengo mi familia aquí, mis hijas están aquí. Yo estoy, señores, a mí me toma más llegar a mi casa ahora en San Pedro que llegar a Puerto Rico. Yo estoy en una hora en un vuelo de Puerto Rico. Pedro? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo de las oportunidades es una cosa bien interesante. República Dominicana ha tenido un crecimiento vertiginoso. Conocemos, ha estado en cifras de 5 o 6% de crecimiento, de ese cuento, pero ya lo conocemos y lo vivimos. Gran inversión. Mucha emisión de deuda es un tema que tienen que tener bandera levantada, porque si no podemos caer en lo de Puerto Rico, pero ese es otro tema. ¿Qué pasa? Puerto Rico ya pasó, o sea, cuando se estaban tirando al agua aquí, ya se estaban secando, ya pasaron por ese crecimiento. ¿Qué sucede? Eso deja una mano de obra diestra, entiéndase, en temas de servicio, contabilidad, leyes, ingeniería, arquitectura, que pueden servir para el crecimiento de lo que está pasando hoy día en República Dominicana. Ahí es que está la gran oportunidad. O sea, decirte a ti que un puertorriqueño se va a venir acá a ver si trabaja en un fast food. Sabemos que no va a pasar porque el salario ustedes los conocen. Claro. O sea, no es una realidad. Ahora sí, este país tiene una gran oportunidad y evidencia de esto, sácate un día y vete al aeropuerto y siéntate en el salón de espera de JetBlue. Tú vas gente que viene por la mañana y se va por la noche, empresarios, vendedores de empresas grandes, porque esto es un país que está en crecimiento y esto es una gran oportunidad. Estamos a media hora. Y en una posición geográfica. Está en una posición geográfica y existe una cosa muy interesante que todavía no se ha capitalizado full, que es el DR-CAFTA. República Dominicana, y ahora con estos aranceles que ha impuesto el presidente hacia China, se ha convertido en un centro importantísimo para la manufactura, porque estamos allá al lado y salen los productos hechos bajo el DR-CAFTA, y Estados Unidos no se ha metido con República Dominicana y no preveo que lo haga, y eso le da una gran oportunidad a los puertorriqueños para estar aquí. Vaya a una zona franca y va a ver la cantidad de puertorriqueños que hay en posiciones gerenciales. Estamos viendo las páginas del principal diario de Puerto Rico en este momento y todos los titulares hablan de renuncia de Rosselló, sin embargo no se ha producido. No. Ahora en la pausa hablábamos de que se está quedando solo, de que inclusive los mismos ejecutivos de su gobierno que participaron en el chat famoso, le han colocado el chat gate, renunciaron del gobierno y que hasta sería la primera dama, la esposa del gobernador, sí, la han abandonado sus principales colaboradores. ¿Cómo ven ustedes que pueda pasar en las próximas horas el gobernador y lo que le queda del equipo? Porque parece que hay instituciones que ya no tienen cabeza. Sí. Bueno, definitivamente yo no quisiera estar en esos zapatos nunca, es una situación muy, muy, muy difícil. Lo que les queda, definitivamente lo que está habiendo negociaciones, hay que ser realistas también. Todo suena lindo y precioso, renuncia y se acabó el problema, eso no es así, señores. O sea, pero eso trae unas consecuencias. El gobernador tiene que haber una transición ordenada, o sea, quizás diga, mira, me voy efectivo fin de mes, ese tipo de cosas, porque eso no puede ser, recogí mis bártulos y me fui. Entonces, ese es uno de los temas. El número 2, debe haber negociaciones pasando en cuál va a ser el plan a seguir, porque hay muchos fondos federales que vienen en camino, que están ya aprobados y se ha frenado un poco el desembolso por toda esta situación, número 1. Número 2, existen planes de política pública de tanto de turismo como de desarrollo económico que dependen de una estabilidad económica y estabilidad política y estabilidad jurídica. Y entonces, pues eso hay que dejarlo bien encaminado. ¿Qué es lo que debe estar pasando en este entonces? Yo creo que se está trabajando lo que va a ser una transición y negociar con lo que es el Senado y la Cámara, en este caso de representantes, de pues si renuncia no hay que entrar en un residenciamiento porque es académico. Y número 2, bueno, está bien, renuncio, ¿quién viene? Porque si se nombra un secretario de Estado en propiedad, ese va a ser el sucesor. Y por ahí es que tiene que estar ahora mismo corriendo la ¿Y negociación. qué tiempo le queda a su mandato?
Bueno, las elecciones próximas son en noviembre del 2020. O sea, que es interino. Va a estar un año y meses. Va a estar hasta el 31 de diciembre del año 2020. Bueno, ¿tú crees que si se da ese proceso habría estabilidad en Puerto Rico? O sea, ¿sería mejor que lo que hay ahora? ¿Habría un clima de paz? Yo creo que sí, porque primero se apacigua las calles. O sea, la gente quiere ir para que tengas una idea, hubo cruceros que suspendieron su entrada a Puerto Rico. Y cada vez que un crucero no entra a Puerto Rico son cientos de miles de dólares que se pierden. Se afecta a la economía. Se afecta a la economía. Y por esa línea, pues definitivamente tiene que haber paz en la calle para que la gente entonces vaya y hay un clima de tranquilidad y dé paso a inversión. ¿Alguna expectativa usted sobre el proceso? Yo creo que ciudadano. Como ciudadano te digo, yo creo que Puerto Rico, hoy es un día triste, lo dije más temprano, hoy es un día triste para Puerto Rico porque, oye, señora, hay un ordenamiento democrático y tú eres un gobernador que se ve en la obligación de dimitir, es triste, bajo cualquier concepto, así yo no esté a favor de él. Pero eso es democracia triste, también, y eso te habla del compromiso que tiene la sociedad puertorriqueña de vigilar el estricto cumplimiento del mandato constitucional que tiene su gobernante. Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que de la misma forma como es triste lo que está sucediendo, a la misma vez me llena de orgullo que el pueblo se ha tirado a la calle como un solo, Lo como una triste es entidad. que él funcionara de esa manera. Eso es, y el tiempo lo juzgará. Cualquier crisis política. Pero de la crisis surgen grandes oportunidades. Oportunidades, ¿Tú claro. sabes? Pero... Y esto es un tema que se venía hablando, lamentablemente, me da un poco de pena porque él ganó las elecciones por un 42%, o sea, él tuvo un 42%, si se dan cuenta no es una mayoría absoluta, él aprovechó la división de unos nuevos partidos pequeños que salieron, dada por el descontento que existía, y ofreció, por ejemplo, en la campaña de que la deuda era pagable, se podía pagar, de que vamos a negociar todo, si todo es bello, y tan pronto ganó, se olvidó todo lo que dijo e hizo todo lo que el gobernador anterior había tratado de hacer y se lo torpedearon. Exactamente al dedillo. La radicó quiebra, hizo una orden de paralización de todo y le impusieron promesas. ¿Se podría decir que ha sido un proceso de darse la renuncia, no ha sido tan traumático aun cuando se den los cambios que espera la población, en el sentido de que el tiempo no ha sido extensivo, demasiado excesivamente largo? Mira, eso favorece, pienso, el proceso. Yo creo que ha sido un proceso expedito, o sea, esto es un fast track, básicamente, pero es que la magnitud de la gravedad moral de la situación del chat, todas esas palabras que salen, no es las malas palabras, todos nosotros decimos malas palabras, ¿sabes? En nuestra privacidad, pero es tan y tan fuerte que citando a uno de los líderes de allá decía que los asuntos morales no pueden ser objeto de cálculo político. Aquí se acabó el tema de la politiquería, hay que tomar acción. Bueno. Hay que tomar acción de inmediato y hay que enderezar el pueblo. Le queda un año de término en el 2020 que decidan y elijan a quien ellos entiendan pertinente, pero esto sirve de precedente para que no cualquier loco se tire a gobernar. Una persona que no había administrado ni un software, como decían en la campaña de hacer sándwiches, de repente gobernador. Tu primer trabajo, me gradué y mañana soy gobernador. Esa es la democracia, pero yo lo que espero es que esta oportunidad sea una oportunidad de cambio, que los indicadores subyacentes de la economía y de la sociedad puertorriqueña, que sabemos muchos de los cuales pueden mejorar, y muchos de los problemas que Puerto Rico tiene, que no comienzan ni terminan con Rosselló, pues puedan abordarse de la mejor manera, y que, bueno, de todo este fuego, de la ceniza, pues se construya mayor institucionalidad. Ese es mi deseo desde República Dominicana, y quiero que tú sepas que la actitud y la cohesión del pueblo puertorriqueño inspiró mucha gente aquí. Incluso en el momento que le ha ocurrido a ustedes lo que ha ocurrido, aquí también hubo movilizaciones por otra causa, y el ejemplo puertorriqueño fue un ejemplo que yo estoy seguro que inspiró. Sí. Gracias a Germán Monroy, exdirector ejecutivo de la Oficina Comercial de Puerto Rico en República Dominicana. Germán, nosotros deseamos todo lo mejor para Puerto Rico. Gracias. Para ti, que ya eres dominicano prácticamente y que vives aquí, bueno, pues pásatela bien en República Dominicana y aprendamos mutuamente de lo que es mejor para las dos islas. Muchas gracias, de verdad que para mí es un honor estar aquí y saben que cuenta con este servidor.